Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de la Medicina de Santa Legarda. De verdad, súper contenta de estar compartiendo con ustedes. El programa de la Medicina de Santa Legarda ha tenido muy buena acogida, de verdad que estoy contenta con los resultados. Gracias a Radio María también por esta nueva invitación. Yo envío un caluroso saludo a toda nuestra querida audiencia que han sido fieles a aprender mucho de esta medicina. Y para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmer, yo soy médico especialista en anestesiología, me dedico a la medicina de Santa Legarda hace ya unos 3 años a través de una fundación y ayudo a las personas a recuperar la salud de la parte física, emocional y espiritual utilizando las enseñanzas de Santa Legarda de Bingen, doctora de la Iglesia Católica. Nosotros el día de hoy vamos a seguir con los talleres que estamos dando sobre remedios naturales para diferentes síntomas. El día de hoy vamos a hablar de remedios naturales para la anemia hipocrómica microcítica según Santa Hildegarda. Ya voy a, obviamente, a definir cuando empecemos la charla qué es la anemia hipocrómica microcítica. Y antes de empezar, yo le voy a hacer una oración a la Santísima Virgen. Santísima Virgen María, Madre tierna y refugio seguro de los hijos de Dios, hoy me acerco a tu corazón inmaculado con humildad y confianza. Tú que guardabas todas las cosas en silencio y las meditabas en tu corazón, enséñame a hablar desde la profundidad del amor y no desde el ruido del mundo. Madre dulcísima, camina con nosotros y guía nuestros pasos hacia el bien, hacia lo que agrada a Dios y sana las heridas del alma. Cubre con tu manto nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, para que estén llenos de verdad, prudencia y misericordia. Te entrego de manera especial esta charla que voy a ofrecer. Toma mi voz, mis gestos y cada palabra y transfórmalos en instrumentos de ternura y consuelo. Que quienes escuchen no oigan solamente ideas, sino que experimenten el abrazo amoroso de Dios tocando sus corazones. Virgen fiel, arranca en mí todo temor, inseguridad y dureza. Reemplázalos por mansedumbre, claridad y compasión. Haz que mis palabras nazcan del amor y lleguen de forma suave, capaz de iluminar, sanar y despertar esperanza. Madre de la esperanza, permite que cada persona presente se sienta vista, comprendida y amada. Que las heridas ocultas encuentren consuelo y que los corazones cansados recuperen la paz, así como que las almas descubran la ternura infinita de tu Hijo. Guíanos hacia el bien verdadero, hacia la unidad, la reconciliación y la alegría que proviene de Dios. Que tu presencia maternal prepare el ambiente, suavice las resistencias y abra caminos donde antes había dureza. María, estrella luminosa que conduce a Cristo, haz de mí un instrumento dócil en tus manos, que no busque lucirme sino servir, que no busque impresionar sino amar, que no busque aplausos sino corazones transformados. Permite que esta charla deje huellas de luz, que siembre semillas de paz y que toque lo más profundo del alma de quienes escuchen. Y cuando todo termine, que la gloria sea para Dios, consuelo para las almas y la paz para nuestros corazones. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas y las necesidades que presentamos. Antes bien, líbranos de todo peligro y condúcenos siempre hacia tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ya habiendo pronunciado esta pequeña oración a la Santísima Virgen, para que sea ella, a través del Espíritu Santo, quien nos acompañe en esta charla, y que realmente esta información que vamos a brindar ayude a todos nuestros oyentes. Yo voy a empezar entonces a definir qué es la anemia hipocrómica microcítica. La anemia hipocrómica microcítica es una alteración en la sangre, en donde las células de la sangre, que son las encargadas de llevar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo, son más pequeñas y más pálidas de lo normal. Por eso se llama hipocrómica microcítica. Conlleva entonces a la aparición de anemia en la persona que lo padece, y cuando esto sucede, entonces esas células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, cuando son más pequeñas y más pálidas de lo normal, entonces no hay un transporte efectivo de oxígeno hacia los diferentes tejidos, órganos del cuerpo, y también la función de estas es el conducir un poco el dióxido de carbono hacia los pulmones para poder eliminarlo. Entonces, ¿qué sucede en anemia hipocrómica? Perdón, ¿cuáles son las causas? Una de las causas más frecuentes es el déficit de hierro, y el déficit de hierro puede ocurrir bien sea por una ingesta insuficiente de hierro en la dieta.
bien sea el consumo de poca carne, verduras verdes, legumbres. También puede ocurrir en los casos de problemas de absorción del hierro, como lo es la celiaquía o las cirugías gástricas, como lo es el bypass gástrico. Inclusive en salidas de sangre, común en las mujeres, como lo es la menstruación, aquellas menstruaciones abundantes, o en los casos de úlceras que sangran, hemorroides sangrantes, eso también puede conllevar a este tipo de anemia. Las enfermedades inflamatorias, enfermedades de los riñones, pueden conducir a alteración en la producción de los glóbulos rojos, llevando a la anemia. Los déficits nutricionales, déficits de vitamina como la vitamina B6, por ejemplo, pueden conducir también a este tipo de trastorno que es la anemia. Hay enfermedades hereditarias como conocidas como talasemia, por ejemplo, que este tipo de enfermedad cursa con una producción anormal de hemoglobina, es decir, hay menos hemoglobina o hay producción de hemoglobina anormal que obviamente conlleva a la persona a la anemia. Entonces, ya habiendo mencionado cuáles son las causas, ¿cuáles son los síntomas entonces de la anemia? Entre los síntomas está la fatiga crónica, la debilidad generalizada, inclusive las palpitaciones, dolor de cabeza, la coloración pálida de piel, mucosas, inclusive de las uñas, o bien sea uñas quebradizas, débiles. En casos más graves puede haber inclusive dificultad para respirar. Estos son algunos de los síntomas de la anemia. Tenemos también entonces, ¿qué es lo que dice Santa Legarda con respecto a las causas espirituales de la anemia? Vicios espirituales como la discordia, cuya virtud aplicar es la concordia, la tristeza, cuya virtud aplicar es la alegría de vivir, el cinismo, cuya virtud aplicar es el anhelo de vida divina, son el ateísmo también, cuya virtud aplicar es la salvación del alma. Estos son algunos de los vicios espirituales que están implicados en estas enfermedades de la sangre. Entonces, ¿cuáles son los remedios naturales para la anemia? Según Santa Legarda, para este tipo de anemia, que más que todo también es por ese déficit de hierro, tenemos entonces uno de los remedios que menciona el libro de Vademecum de Remedios del doctor Estrilo, son los membrillos. Los membrillos es un fruto que viene de un árbol que se llama Sedonia oblonga, que es originario de Asia. Este fruto no se consigue aquí en Colombia y no aumenta directamente la hemoglobina, sino lo hace de forma indirecta. Ya en el consumo del fruto se recomienda entre 2 a 3 veces por semana, que puede ser media taza cocida o como dulce de membrillo. En ese caso se recomienda no caer en el exceso de azúcar en la preparación del dulce de este fruto. Los remedios naturales que sí aumentan de forma directa la hemoglobina, en este caso como remedios para la anemia, que están citados también por el doctor Estrilo. Bueno, uno de ellos es la remolacha roja. Digo remolacha roja porque hay varios tipos de remolacha. Hay remolacha amarilla, remolacha blanca. Y la remolacha roja es uno de los, digamos así, de los alimentos de origen vegetal que aumenta la hemoglobina. Hay de origen vegetal y de origen animal. Los de origen vegetal está la remolacha roja, las espinacas, las semillas de calabaza, inclusive la espelta, también aumenta la hemoglobina. Y de los alimentos animales está el hígado de pollo y la sardina. Esos son los que aumentan también la hemoglobina. Empezando entonces por la remolacha roja, como lo vemos aquí en la imagen. El nombre científico de la remolacha roja se le llama betabel también, que realmente el nombre científico es Beta vulgaris. Y este alimento de origen vegetal aporta nitratos naturales, antioxidantes, obviamente hierro vegetal y folatos. Y tiene varias formas de consumo. La que debería consumirse mayormente es de forma cocida, que es digestiva y segura, es ideal para la anemia y para la digestión sensible. También como jugo, energizante para fatiga o anemia, y cruda, rallada, solo si hay una buena digestión. En la preparación, cuando es cocida, puede ser hervida o al vapor. Se puede también preparar en sopas o con aceite de girasol de primera presión en frío, bien sea cubitos de remolacha junto con el aceite de girasol. Como jugo se prepara media remolacha más una zanahoria, más jugo de mitad de limón recién preparado,
Y de forma cruda, aquí se recomienda usarla en pocas cantidades en las ensaladas ralladas, junto con limón y el aceite de girasol de primera presión en frío. Las combinaciones recomendadas es limón o naranja. Se recomienda combinar la remolacha roja con el limón porque mejora la absorción del hierro. También junto con el comino o el hinojo porque evita los gases intestinales, y la zanahoria o espinaca porque brindan apoyo nutricional. La frecuencia recomendada como terapia de mantenimiento de 2 a 3 veces por semana. Si estamos hablando de una persona que tiene anemia o debilidad, sí se recomienda el consumo de media taza cocida diaria o pequeñas cantidades al día. Como jugo, el consumo del jugo se recomienda de 3 a 4 veces por semana. Las contraindicaciones, los cálculos renales. ¿Qué pasa con la remolacha roja que contiene oxalatos? Y los oxalatos, cuando se unen con el calcio, pueden llevar a la formación de cálculos. Entonces, si una persona sufre de cálculos renales, son personas predispuestas, no se recomendaría el consumo de la remolacha. La remolacha también contiene nitratos naturales que llevan a que el cuerpo produzca óxido nítrico, y eso favorece la vasodilatación. Con eso hay una disminución de la presión arterial. Por lo tanto, la remolacha disminuye la presión arterial y está contraindicado en aquellas personas que toman antihipertensivos para disminuir la hipertensión. En los casos de diabetes hay que moderar el consumo porque sobre todo los jugos concentrados de la remolacha contiene carbohidratos, es decir, azúcares, y en las personas diabéticas puede aumentar los niveles de glicemia. En los casos de colon irritable, la remolacha contiene fibras fermentables que pueden llevar a la persona a distensión abdominal, gases intestinales. Por lo tanto, en estas personas de colon irritable también hay que moderar mucho el consumo. Otro de los efectos de la remolacha es la veturia. La remolacha tiene pigmentos de betalaínas que colorizan, o sea, colocan de color rojizo las heces y la orina, por eso se llama veturia. Esto es un efecto completamente benigno, que sin embargo puede ser como una falsa señal de emergencia en una persona al verse esa tonalidad, pero es un efecto propio de la remolacha. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos los antihipertensivos, por lo que había comentado, porque tienen un efecto hipotensor, o sea, baja un poquito la presión arterial. Los nitratos y vasodilatadores, como lo es la nitroglicerina, porque también estos medicamentos bajan la presión arterial. Anticoagulantes, como lo es la warfarina. Las personas que consumen anticoagulantes no deberían consumir remolacha porque la remolacha contiene vitamina K. Y la vitamina K tiene un efecto procoagulante, es decir, favorece la coagulación, que es un efecto completamente contrario al efecto que tiene la warfarina, que es un anticoagulante. Otros medicamentos que se utilizan para la disfunción eréctil, como el sildenafil, tampoco se debería consumir junto con la remolacha en aquellos hombres, por ejemplo, que estén utilizando este medicamento, porque, como ya hemos comentado anteriormente, tiene un efecto hipotensor la remolacha, y el sildenafil también favorece la hipotensión. Entonces, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta con respecto al consumo de la remolacha. Yo traje, de hecho, a colación un artículo científico de los efectos de la remolacha precisamente para aumento de la hemoglobina en los casos de anemia. Y este estudio fue de Pibrillanti Zafira en el año 2020, que habla de la efectividad del jugo de remolacha, beta vulgaris, para aumentar los niveles de hemoglobina en adolescentes mujeres en un internado islámico, y este estudio fue llevado a cabo en Indonesia. El estudio tuvo por objetivo evaluar la efectividad de la remolacha para aumentar la hemoglobina en mujeres, en mujeres jóvenes de un internado islámico, porque había, de hecho, en ese sector hay una alta prevalencia a la anemia. Efectivamente, se evaluaron en este caso 30 mujeres adolescentes, y a ellas se les hizo entrevistas y se colocó, o sea, el estudio como tal fue administrar en estas mujeres 60 gramos de remolacha en concentraciones de 200 ml del jugo de remolacha por 7 días consecutivos. Y a pesar del corto periodo de tiempo de 7 días,
se identificó un aumento significativo de los niveles de hemoglobina en las mujeres después del consumo del jugo de remolacha. Y el aumento fue estadísticamente significativo con un valor de P de 0.001, que nos habla de que es estadísticamente significativo y que el resultado no fue al azar, sino que se debió efectivamente al efecto de la remolacha. Entonces se pudo determinar en este estudio la efectividad de la remolacha para el aumento de la hemoglobina y se determinó también que más que todo en las mujeres los índices de anemia se deben por la alimentación deficiente, por las menstruaciones, el embarazo y el parto. Esas fueron las conclusiones que llegaron en ese estudio. Entonces, ya después habiendo comentado el efecto de la remolacha, nos pasamos entonces al segundo remedio, que es el hígado de pollo. El hígado de pollo, no sé si se pueden proyectar un momento en la imagen del cuadro de PDF del hígado de pollo. El hígado de pollo es uno de los alimentos animales que son más efectivos para el aumento de la hemoglobina en los casos de anemia. ¿Por qué? Porque contiene el grupo hemo y ese grupo hemo es la forma en la cual el cuerpo absorbe mejor el hierro. Por lo tanto, el hígado de pollo es altamente efectivo para aumentar los niveles de hemoglobina en los casos de anemia. El hígado de pollo, aparte de eso, contiene vitamina B12, ácido fólico y cobre que contribuyen y que tienen que ver mucho con la formación de los glóbulos rojos. Por lo tanto, eso también es otro efecto que se suma a los beneficios del hígado de pollo. Aquí, como vemos, cómo consumir el hígado de pollo, se recomienda el consumo en cocción suave, salteados entre 5 a 8 minutos, no se debería someter a sobrecocción, no más de 8 minutos, con cebolla y agregándole limón, porque el limón favorece la absorción del hierro. También se puede consumir inclusive en patés triturados caseros, en las sopas, también es una forma de administración del hígado de pollo. Y la frecuencia es de 2 a 3 veces por semana a dosis de 75 a 100 gramos. Es decir, la porción del hígado de pollo en cada consumo debería de ser de 75 a 100 gramos de 2 a 3 veces por semana. No se debería, la dosis máxima sería hasta 300 gramos por semana. ¿Por qué? Porque el hígado de pollo contiene vitamina A en altas cantidades. Si la persona empieza a comer hígado de pollo todos los días de forma indiscriminada, entonces ahí podría caer en una intoxicación por vitamina A. Entonces, por lo tanto, se recomienda la dosis máxima de 300 gramos por semana de hígado de pollo. La mayor absorción, si se combina con vitamina C, por ejemplo, limón, guayaba y tomate, ahí se absorbe mejor el hierro, consumiendo el hígado de pollo con estos elementos, y evitar consumirlo con café, té y lácteos. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones del hígado de pollo? Uno de ellos es el embarazo. ¿Por qué? Porque como tiene alta cantidad de vitamina A, la vitamina A puede ser tóxica para el feto. Entonces, en el embarazo hay que tener bastante precaución. En los casos de gota, la persona con gota, con elevación del ácido úrico, el hígado de pollo contiene purinas que aumentan el ácido úrico. Por lo tanto, no se recomendaría el consumo en personas que sufren de gota. En las personas con dislipidemia, es decir, colesterol alto, también hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque el hígado de pollo contiene altos niveles de colesterol dietario. En la hemocromatosis tampoco se recomienda el consumo porque la hemocromatosis es un exceso de la cantidad de hierro que tiene la persona y sabemos que el hígado de pollo aumenta la absorción del hierro, entonces no se recomendaría en ese caso. Junto con personas que consuman warfarina, tampoco se recomienda el consumo del hígado de pollo porque igual que la remolacha contiene vitamina K, que la vitamina K favorece la coagulación, mientras que la warfarina es una anticoagulante. En el consumo junto con retinoides, por ejemplo la isotetrinoína, que es un medicamento que se utiliza por ejemplo para el acné severo, no se debería consumir una persona que consume isotetrinoína con hígado de pollo. ¿Por qué? Porque la isotetrinoína es un retinoide que lo que hace es que suma el efecto del aumento de la vitamina A, pudiendo llevar una intoxicación. En hierro extra, una persona que esté consumiendo medicamentos para la anemia, para aumentar la absorción de hierro junto con el hígado de pollo tampoco se recomendaría.
Y en personas que estén tomando alopurinol, porque recordemos que el hígado de pollo aumenta el ácido úrico. Entonces, si una persona toma alopurinol, está como que haciendo ese efecto contrario entre uno y el otro. Entonces es importante tomar en cuenta estas recomendaciones con respecto al hígado de pollo. Y aquí hay un estudio científico que he traído también a colación con respecto a este alimento. Y este estudio fue de Cret, Bartolini y Fukumoto del año 2003, una investigación formativa para desarrollar una intervención de educación nutricional destinada a mejorar la ingesta dietética de hierro en mujeres y adolescentes a través de comedores comunitarios en Lima, Perú. O sea, este estudio se realizó en Lima, Perú, evaluando a aquellas mujeres en edad fértil, mujeres adolescentes, mujeres de escasos recursos económicos y que consumen regularmente en comedores comunitarios de Lima, con la intención de desarrollar un programa de educación nutricional. Es decir, se entrevistaron entre 60 a 100 mujeres aproximadamente en un lapso de 6 a 12 meses el estudio, y que un estudio cualitativo y participativo, porque se preguntó a estas mujeres si tenían barreras culturales y económicas para el consumo de alimentos ricos en hierro, y efectivamente sí, hay una limitación económica al consumo de carne por el costo, que las limitaba mucho y que presentaba un alto índice de anemia a estas mujeres de escasos recursos que frecuentaban estos comedores comunitarios. Entonces, después de la interrogación, de hecho, de esta participación activa de las mujeres, se las incluyó en el desarrollo de recetas para permitir la incorporación de alimentos que pudieran aportar hierro, entre esos el hígado de pollo, la carne, el pollo y el pescado. Y de todos estos alimentos se determinó que el hígado de pollo era la opción más económica, de fácil acceso y más efectiva para prevenir anemia y para también las personas con anemia como parte del tratamiento. Entonces, las mujeres aceptaron ir incorporando el hígado de pollo en las dietas y se pudo determinar la efectividad de este alimento para la parte de la anemia. Eso fue lo que se concluyó en este estudio. Entonces, ya antes de continuar con el tercer remedio que vamos a mencionar, que ya nos vamos a pasar a lo que es el pelitre. El pelitre también se usa para los casos de anemia. Yo voy a hacer una breve pausa y a las personas que tengan algún comentario o alguna pregunta la pueden hacer. Se pueden comunicar a la línea al aire en Bogotá 601-746-0091 o al celular al aire mensajería 319-765-0646 o al 018-180-169 extensión 1. Entonces hacemos esta breve pausa y enseguida regresamos. Los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, los padres de Oriente y de Occidente. La agenda de Radio María 2026. Una agenda de colección absolutamente maravillosa que les va a permitir a ustedes descubrir la riqueza de la Iglesia Católica. Es un libro que permite que usted anote sus compromisos, que realice su agenda, pero al mismo tiempo que le ayuda en pildoritas a descubrir la riqueza de los grandes doctores que forjaron la tradición genuina de la Iglesia Católica. La agenda de Radio María, estupenda este año, por solo 10 minutos. Y ustedes se llevarán un libro, agenda, calendario de los padres y doctores de la Iglesia Católica. De no perdérselo. Solo 10 minutos le regalamos al Señor y ustedes disfrutarán de esta maravillosa agenda.
Hola a todos, estamos de vuelta en el programa de la medicina de Santa Legarda, donde estamos hablando de los remedios naturales para la anemia, que ya habíamos mencionado la remolacha roja y el hígado de pollo. Y otro de los remedios que también se recomiendan en estos casos particulares es el pelitre. El pelitre, el nombre científico es Anacyclus pyretrum, que lo vemos aquí en la imagen. Digamos que en la literatura del doctor Estrilo habla de utilizar el pelitre para los casos de anemia, de 2 a 3 puntas de cuchillo, de 3 punticas de cuchillo hasta de 2 a 4 veces al día, se puede alcanzar una dosis hasta de media cucharadita al día, espolvoreando sobre las comidas. Tenemos aquí la tablita del pelitre, y que la forma de presentación está como la más usada es el polvo de raíz de la raíz seca, molida, que se puede mezclar con los alimentos, o sea, espolvoreándola sobre las comidas, sobre el arroz, sobre bien sea sobre la espelta, inclusive sobre infusiones digestivas, también se puede utilizar de esa forma, como cápsulas o comprimidos, que son dosis estandarizadas y de fácil administración, tintura madre, que es el extracto hidroalcohólico, y la raíz seca entera, que son para decocciones o masticación. Las dosis recomendadas en los adultos, en el polvo de raíz seca, que es el que más se utiliza, de 300 a 500 miligramos, es decir, una pizca de 2 a 3 veces al día, antes o durante las comidas, inclusive hasta 4 veces al día en los casos de debilidad marcada. Las cápsulas a dosis de 300 a 500 miligramos por toma de 2 a 3 veces al día, y la tintura de 20 a 30 gotas de 2 a 3 veces al día. Las formas de uso se pueden espolvorear en sopas, en espelta, en arroz o purés, mezclar con miel, tomar con agua tibia, añadir a infusiones digestivas, masticar un fragmento de la raíz, preferiblemente antes de las comidas para mejorar la absorción, aunque también se puede, como habíamos comentado, espolvorearla sobre ellas, sobre las comidas. Ay, Dios mío. Me asustaste. Ajá. Tenemos un oyente entonces. Bueno, adelante. Gracias, buenas tardes, doctora. ¿Hablo con la doctora? Sí, la doctora Katiuska, mucho gusto, María. Su merced es para comentarle que me dé el favor. Habla con María Rodríguez de Fonsa. Para comentarle, pedirle este favor, si las vitaminas Insure o esas vitaminas que vende y compra uno, como las estoy tomando, se pueden tomar con el magnesio, cloruro de magnesio. Las vitaminas de Ensure con el cloruro de magnesio. Sí, eso se pueden utilizar, no sé el cloruro de magnesio para que lo estés tomando en particular. Como para el dolor de la artrosis, que ayuda como a suavizar esa, porque sufro de artrosis, y dan esos dolorcitos por distintas partes del cuerpo. Entonces yo he tomado ese cloruro, que no, eso es también como vegetariano, como digo, naturista. Sí, de hecho nosotros también vamos a hablar en este ciclo de talleres de remedios naturales para los dolores articulares. Toda esa parte también la vamos a incluir en estos talleres. Entonces, para que nos dirigiera lo de todo eso, para lo de artrosis y todo eso, ¿qué sería lo mejor, doctora? Sí, sí. Pero yo quiero que usted me aconsejara si puedes tomarlos juntos o uno solo. Sí, el cloruro de magnesio si lo pudieras tomar para esos casos. Igualito hay otros remedios y eso vamos a hablar en otra charla, porque por lo menos Santa Legarda recomienda lo que es el caldo de pie de ternera, esos se recomienda para la parte articular. Inclusive hay piedritas que se usan para los dolores articulares, como lo es la piedra de la crisoprasa, que también se utiliza en esos casos. Pero entonces todo eso lo vamos a incluir en el siguiente taller. ¿Yo me puedo tomar las dos vitaminas, esas dos complementos? Puedes utilizar el cloruro de magnesio. ¿O me tomo solo el cloruro? Ajá, solamente el cloruro. Las vitaminas no. Sí, empezar solamente por el cloruro. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, con gusto.
Ok, entonces estamos hablando del efecto del pelitre. No tenemos más oyentes, ¿verdad? No. Estamos hablando del efecto del pelitre. No sé si podemos proyectar otra vez el cuadrito del que teníamos ahorita proyectado del pelitre. Y el pelitre, entonces, las formas de uso, ya habíamos hablado de las dosis, que es tintura de 20 a 30 gotas de 2 a 3 veces al día. Y las indicaciones principales, ahí habíamos quedado, como digestivo, en los casos de digestión lenta, gases, mala absorción y distensión abdominal. Para esos casos es útil el consumo del pelitre. En los casos de inmunidad, vitalidad, debilidad, convalescencia, fatiga y las tendencias a las infecciones, las personas con dificultades para la concentración, anemias y debilidad, fatigas crónicas, es útil el consumo del pelitre. También en las deficiencias nutricionales, en el cansancio mental, la baja concentración, la sensación de frío, para todos esos casos es útil entonces el pelitre. Las contraindicaciones, el embarazo, porque el pelitre es un neuroestimulador y puede estimular la musculatura del útero. Entonces no se recomienda el consumo del pelitre en las mujeres embarazadas. En caso de lactancia, no hay estudios que confirmen la seguridad del consumo del pelitre en esta situación en particular, en lactancia. En los casos de gastritis erosiva o úlcera gástrica, porque el pelitre aumenta la secreción de la mucosa del estómago. Entonces, al aumentar la secreción, una persona con gastritis va a tener mayor ardor y mayor dolor. En estos casos, entonces, no se recomienda el consumo del pelitre. Y en los casos de alergia a las asteráceas, porque el pelitre pertenece a la familia de las asteráceas, que tiene que ver con la manzanilla, la caléndula, la artemisa. Por lo tanto, las personas que son alérgicas a estas plantas no se recomienda tampoco el consumo del pelitre. Y el consumo en niños pequeños sin supervisión profesional, el pelitre, al ser un estimulante potente, los niños son más sensibles a los efectos irritantes que tiene el pelitre, sobre todo a nivel de la mucosa gástrica. Y la dosis es más difícil de ajustar en los niños. Entonces, en esos casos tampoco se recomienda. Interacciones y precauciones. Bueno, hay que tener precaución con el consumo de anticoagulantes. El pelitre tiene un efecto antiagregante plaquetario leve, entonces no se recomienda el consumo en estos casos. Junto con medicamentos gástricos irritantes, como son los AINES, como lo es el cloruro de potasio, como lo es la prednisolona, la metformina, esos medicamentos tampoco se recomienda porque hacen interacción con el pelitre. Antiinflamatorios en los casos de gastritis, también estimulantes digestivos fuertes, como por ejemplo la ajenjo, el jengibre, la genciana. Entonces, estos son remedios que son estimulantes y que actúan pues estimulando la mucosa gástrica. Entonces no se deberían consumir junto con el pelitre, que hace lo mismo, hace el mismo efecto. Entonces, en cuanto al pelitre, sí, de hecho hay un estudio científico del pelitre que, a pesar de que no menciona específicamente el efecto del pelitre en anemia, sí habla de los beneficios del pelitre de forma general. Entonces, este estudio fue de Hawari y colaboradores en el año 2024, donde habla del uso tradicional, composición química, actividad farmacológica de la Naciclus pyretrum. Este tipo de estudio hablaba de la composición química y de los efectos del pelitre. Entonces, se determinó que el pelitre contiene alquilamidas, que es uno de los componentes por los cuales tiene la principal actividad, que tiene flavonoides, y que tiene estos compuestos fenólicos que se le atribuyen sus propiedades. Entre las propiedades del pelitre se encuentra que de hecho es un afrodisíaco tradicional. El pelitre es un neuroestimulador, o sea, estimula el sistema inmunológico, por eso se utiliza como energizante y en los casos de fatiga crónica y debilidad, incluyendo la anemia. Y tiene varios efectos, inclusive es antidiabético también, es antiinflamatorio y es antioxidante. Todos esos son efectos propios del pelitre y que se vieron reflejados en este estudio científico, que realmente fue una revisión científica
lo que se hizo, se hicieron revisiones, pero faltan muchos más estudios, sobre todo en humanos, para seguir corroborando los efectos del pelitre en estos casos en particular, porque estos estudios fueron más que todo recopilación de estudios in vitro y de animales. Entonces, sí se hablaba de las efectividades del pelitre para estos casos en particular, porque es un neuroestimulador. Entonces, si vamos a hablar del siguiente remedio, vamos a hablar del ajenjo, que voy a pedir que se proyecte la siguiente imagen, porque el ajenjo también comenta en la literatura del doctor Estrillo que se utiliza para los casos de anemia. El nombre científico es Artemisia acinthium, ese es el nombre científico del ajenjo. Y la recomendación de lo que él comenta es de tomar 20 ml en ayunas en días alternos, es decir, un día sí, un día no, de mayo a octubre, en los casos en que se requiera por necesidad, se puede tomar durante todo el año. Tenemos aquí entonces del ajenjo la forma de presentación como planta seca, bien sea las hojas y las flores, tintura madre, el extracto fluido como cápsulas y comprimidos, el aceite esencial, el vino medicinal o maceraciones. Las dosis recomendadas en los adultos como infusión de 1 a 2 gramos de la planta en 150 a 200 ml de agua, que se pueden poner ahí en cocción de 5 a 10 minutos, 1 o 2 veces al día antes de las comidas, como tintura de 10 a 20 gotas de 2 a 3 veces al día. El extracto seco sería de 200 a 500 miligramos por día. El consumo del pelitre se recomienda hasta las 4 semanas. Descansar 1 semana antes de repetir. Y el del pelitre no, del ajenjo, el del ajenjo, que es el que estamos hablando, y el uso prolongado no es recomendado. Entonces, en este caso, ¿por qué no se recomienda el uso prolongado del ajenjo? El ajenjo contiene tuyona, que la tuyona es un neuroestimulador. Las personas que empiezan a consumir ajenjo todos los días de forma prolongada y se pasan de las 4 semanas, el ajenjo puede inducir inclusive convulsiones por ese componente que tiene, que es la tuyona. Entonces hay que tener bastante precaución y se recomienda el uso es hasta la ventana de las 4 semanas. Las contraindicaciones es el embarazo, porque tiene una actividad estimulante del útero y por lo tanto no se recomienda el consumo en el embarazo. En la lactancia tampoco hay estudios que corroboren la seguridad de la administración. En los casos de epilepsia, convulsiones, ¿por qué? Porque como tiene tuyona y la tuyona es un neuroestimulador, entonces no se recomienda en las personas epilépticas. En los casos de gastritis erosiva o úlcera, el ajenjo, ¿qué hace el ajenjo? Aumenta la secreción de la mucosa gástrica, entonces no se recomienda en los casos de gastritis erosiva o úlcera. En enfermedad hepática severa, porque sus componentes se metabolizan por el hígado. Si una persona tiene una enfermedad del hígado, se hace muy difícil la metabolización en estos casos. En las alergias a las asteráceas, lo mismo que el pelitre, el ajenjo también pertenece a esta familia botánica, que se incluye lo que es la manzanilla, la caléndula, el diente de león. Si una persona es alérgica a estas planticas, no se debe consumir entonces tampoco el ajenjo. Las interacciones con los anticonvulsivantes, porque recordemos que la tuyona puede desencadenar convulsiones, entonces hay que tener precauciones en las personas que estén tomando anticonvulsivantes, anticonvulsivos que pueden disminuir la eficacia. En medicamentos hepatotóxicos también hay que evitar esa combinación, porque el ajenjo se metaboliza en el hígado, en los anticoagulantes. El ajenjo también puede tener un efecto antiagregante plaquetario leve que interfiere entonces con el consumo de anticoagulantes. En los antiácidos y protectores gástricos, porque como el ajenjo aumenta la secreción gástrica, si una persona está tomando antiácidos, entonces no se recomienda ese tipo de interacción por los efectos contrarios que tendría el uno y el otro. Por lo tanto, es importante, antes de empezar a tomar estos remedios naturales, por todo esto que estamos comentando, que la persona se asesore con un médico, y evidentemente un médico que se dedica a la medicina de Santa Legarda, que pueda brindar la mejor recomendación para su caso en particular, ¿no? Y no estarse automedicando por todo lo que hemos comentado de las interacciones con medicamentos, de los efectos adversos y de las contraindicaciones. El ajenjo también tiene un efecto que ayuda a la eliminación de los parásitos intestinales, estimula el apetito y se utiliza en los casos de insuficiencia hepática y biliar porque aumenta la secreción de la bilis.
Entonces, son otro de los casos y se utiliza también en caso de meteorismo y distensión abdominal. Hay un estudio científico que también traje a colación con respecto al ajenjo. No habla específicamente del efecto del ajenjo en anemia en sí, sino que es un estudio de autores de Karoibi y Slimani del año 2008, donde habla del papel del extracto del ajenjo Artemisia acinthium sobre el estrés oxidativo en la hematotoxicidad inducida por plomo. Básicamente este estudio fue un estudio experimental sobre ratones que los sometieron a exposición por plomo. El plomo destruye a los eritrocitos y lleva a la persona a la anemia por estrés oxidativo. Entonces se demostró que el ajenjo en los ratoncitos a los cuales se le administró el ajenjo como tal, después de la exposición por plomo, el ajenjo sí tuvo un efecto protector. De hecho, protegió las membranas de los eritrocitos. Por lo tanto, tiene un efecto protector sobre las células sanguíneas y como antioxidante, como reducción del estrés oxidativo. Por lo tanto, sí es útil el ajenjo en estos casos en particular. Eso fue la conclusión en la que se llegó ese estudio científico, que obviamente se necesitan más estudios en seres humanos porque se trata de un estudio experimental en ratones. Entonces, otro de los remedios que se recomienda para la anemia, tenemos la infusión del cardo bendito. No sé si se puede proyectar aquí la imagen del cardo bendito. El nombre científico es Nicus benedictus. El cardo bendito es otro de los remedios que se recomienda para los casos de anemia. Y entre las formas de presentación tenemos como planta seca para infusión, tintura madre, que es el extracto hidroalcohólico, cápsulas o comprimidos, extracto líquido y polvo de la planta. Las dosis recomendadas en los adultos como infusión de 1 a 2 gramos de la planta seca, de 2 a 3 veces por día antes de las comidas. Como tintura de 2 a 4 ml de 2 a 3 veces al día, en extractos o cápsulas de 300 a 500 miligramos de 2 a 3 veces al día. Y como polvo, 1 gramo de 2 a 3 veces al día. Las contraindicaciones en el embarazo, o sea, el Nicus benedictus no se recomienda el consumo por más de 8 semanas. Y en el embarazo tampoco se recomienda el consumo porque estimula el útero, al igual que lo que comentábamos del ajenjo y del pelitre. En lactancia tampoco se recomienda el consumo porque no hay suficientes estudios científicos que hablen de la seguridad del uso de esta planta en estos casos. En los casos de gastritis severa, úlcera, porque aumenta la secreción gástrica, al igual que el ajenjo. Y también en los casos de alergia a Asteraceae, es decir, las personas que sean alérgicas a la manzanilla, a la caléndula, a la artemisa, tampoco se recomienda porque el Nicus benedictus, que es el cardo bendito, también pertenece a esta familia botánica. Las interacciones puede interactuar pero tiene una potencia de hierbas amargas y digestivas. Por ejemplo, este es un tipo de fitoterapia amarga, también el cardo bendito, que si se consume junto a otros remedios, como lo es el ajenjo, la genciana, que son estimulantes potentes, fitoterapia amarga, digámoslo así, entonces no se recomienda. Habría una interacción de remedios ahí. Antiácidos o fármacos gástricos, ¿por qué? Porque este cardo bendito también estimula la secreción gástrica, en la mucosa gástrica, y las personas que estén tomando antiácidos va a haber una interacción por los efectos contrarios entre uno y el otro. Precaución con anticoagulantes. Todo tipo de fitoterapia amarga, como esta planta, pueden tener efectos antiagregantes plaquetarios leves, por lo tanto no se recomienda en personas que estén tomando anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, el apixaban. Todos estos anticoagulantes tampoco se recomiendan. Entonces, los usos del cardo bendito también se utiliza para estimular el apetito, para los casos de digestión pesada, en meteorismo, gases intestinales, esas alteraciones del tránsito intestinal. Y tiene un efecto también antimicrobiano, el cardo bendito. Se utiliza también como estimulador de la secreción biliar, es decir, un estimulante hepático. Y
también trae a colación uno de los estudios científicos con respecto al cardo bendito, y no habla específicamente de la efectividad del cardo bendito en los casos de anemia. Este estudio fue de Sietal y colaboradores del año 2024, en donde se habla del Nicus benedictus, es decir, usos medicinales populares, actividades biológicas y análisis in silico de sus propiedades y componentes fitoquímicos. Es decir, este tipo de estudio científico no fue hecho en ratones ni en seres humanos, sino en modelos de simulación de computadora. Se llama in silico, es decir, en simuladores computacionales. Es decir, allí se habló de las propiedades que tiene el cardo bendito y de sus componentes, ¿no? Entonces, entre las propiedades se habló en este estudio de su efecto, específicamente antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiano, es como estimulante digestivo y hepático, tiene una acción potente, un efecto potencial como protector celular y una actividad inmunomoduladora. Entonces, esos son algunos de los hallazgos que se consiguió con respecto al cardo bendito. Y digamos que entre los remedios que son un poquito más fáciles de encontrar, que tenemos fácil acceso, que incluso los que mencionábamos anteriormente, que es la remolacha roja, el hígado de pollo, que son algunos de los que ya se ha recomendado y se ha visto su efectividad en análisis de estudios científicos, y también de estas plantas que forman parte de la fitoterapia y que tienen estos efectos. Digamos que siempre la recomendación es eso, acudir a un médico para poder tomar bajo un perfil de seguridad este tipo de remedios, que vemos que hay una amplia variedad según lo que recomienda de hecho la literatura del doctor Strilo y lo que se ha podido comprobar en investigación científica. Entonces, creo que no tenemos oyentes, ¿no? Hasta no han hecho más preguntas. Bueno, entonces con respecto a esto, lo que venía a traer a colación de los remedios naturales para la anemia, vamos a seguir haciendo este ciclo de talleres de remedios naturales, donde vamos a ir trabajando. Ahora que llegó esta oyente, voy a traer entonces remedios naturales para esos dolores articulares, y que las personas puedan ir tomando apuntes de todo esto, obviamente siempre bajo la supervisión de un médico que maneje el tema de la fitoterapia, es decir, de la medicina natural, para tener ese margen de seguridad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes por estar pendientes de este programa. De verdad que les deseo a todos un feliz fin de semana. Entonces los esperamos hasta una siguiente oportunidad. Espero que la conferencia haya sido de utilidad para muchas personas y que las personas que se están interesando cada vez más en la medicina de esta gran santa vean el potencial que tiene la medicina, ya no solamente desde una parte empírica, espiritual, sino desde una parte de aval científico, que es lo que estamos haciendo nosotros y de hecho el equipo de investigadores que estamos difundiendo esta medicina, que somos médicos de varias partes del mundo, precisamente para poder implementar este tipo de medicina con todo el rigor científico, como lo que debería ser. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia. Entonces, los espero hasta un siguiente programa de la medicina de Santa Elegarda. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios les bendiga. Hasta pronto.